La mañana del 15 de marzo amaneció gris en Oaxaca. Las nubes bajas cubrían el valle como una manta húmeda, y las calles del mercado comenzaban a llenarse con el bullicio habitual de los vendedores preparando sus puestos. Entre ellos, Ramiro Vázquez abría las puertas metálicas de su carnicería con el mismo gesto cansado de siempre. Tenía 42 años, las manos curtidas por décadas de trabajo y una espalda que ya no soportaba las jornadas largas como antes. «Buenos días, don Ramiro», saludó doña Lupita desde su puesto de verduras. «Buenos días, señora», respondió él sin levantar mucho la voz, mientras encendía las luces fluorescentes del local. La carnicería era pequeña pero ordenada. Las vitrinas refrigeradas ocupaban toda la pared del fondo, y el mostrador de acero inoxidable brillaba bajo la luz artificial. Ramiro había heredado el negocio de su padre hace 15 años, y desde entonces lo había mantenido con una disciplina casi militar. Cada corte exacto, cada peso preciso, cada cliente tratado con respeto, era su forma de vivir, la única que conocía. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Esa tarde, cerca de las 5, cuando ya había atendido a la mayoría de sus clientes regulares, entró un hombre que Ramiro nunca había visto. Vestía jeans oscuros, una camisa de botones y llevaba lentes de sol, a pesar de que el cielo seguía nublado. No era la vestimenta lo que llamaba la atención, sino la forma en que miraba alrededor, evaluando cada rincón del local. «Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece?», preguntó Ramiro limpiándose las manos en el delantal manchado de sangre. «Necesito que me guardes algo», dijo el hombre sin rodeos, bajando apenas los lentes para mirarlo directamente a los ojos. Ramiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En Oaxaca, todos conocían las historias. Todos sabían que había negocios que era mejor no cuestionar, personas a las que no se les negaba nada. «Aquí solo vendo carne, señor», respondió Ramiro con voz firme, pero no desafiante. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. «No te estoy pidiendo permiso, carnicero. Mañana vengo y te traigo unas cajas. Las guardas en tu refrigerador una semana. Nada más. Después me olvido que existes». Ramiro apretó los puños bajo el mostrador. Tenía una esposa, Sandra, y 2 hijos, Miguel de 16 y Sofía de 12. Tenía una vida tranquila, honesta, pero también sabía que decir que no podía convertir esa tranquilidad en cenizas. «¿Y si alguien pregunta?», dijo finalmente. «Nadie va a preguntar, y si preguntan, tú no sabes nada. Son cajas con producto. Punto». El hombre dejó un fajo de billetes sobre el mostrador. Ramiro no los tocó, pero calculó que había al menos 20,000 pesos. «Mañana a las 7 de la mañana. Solo abre la puerta trasera», dijo el hombre antes de salir, dejando el dinero sobre el acero frío. Esa noche, Ramiro apenas pudo dormir. Sandra lo notó inquieto, moviéndose entre las sábanas. «¿Qué te pasa?», preguntó ella medio dormida. «Nada, amor. Problemas del negocio», mintió. «¿Problemas de dinero?». No, duérmete». Pero ella no era tonta. Llevaban 20 años casados y conocía cada gesto de su marido. Sabía cuando algo lo estaba carcomiendo por dentro. A la mañana siguiente, Ramiro llegó a la carnicería antes del amanecer. Las calles estaban vacías, solo algunos perros callejeros rebuscaban entre la basura. Abrió la puerta trasera como le habían indicado y esperó. A las 7 en punto, una camioneta negra se detuvo en el callejón. Bajaron 3 hombres, todos con la misma expresión dura, todos moviéndose con la precisión de quien ha hecho esto muchas veces. «¿Ramiro?», preguntó uno de ellos. «Sí. Ayúdanos con esto». Descargaron 6 cajas de plástico selladas, del tipo que se usa para transportar pescado. Eran pesadas,
pero no tanto como para despertar demasiadas sospechas. Ramiro las ayudó a meter al refrigerador grande del fondo, donde guardaba los cortes especiales. Una semana, ni un día más, le recordó el mismo hombre de ayer antes de subirse a la camioneta. Ramiro cerró la puerta trasera y se quedó solo con las cajas. El refrigerador zumbaba en la quietud de la mañana. Durante 2 días, todo transcurrió con normalidad. Atendía a sus clientes, cortaba carne, pesaba, cobraba. Las cajas permanecían en el fondo, cubiertas con una lona vieja. Nadie preguntaba nada, porque nadie sabía nada. Pero el tercer día, algo cambió. Era miércoles por la tarde, cuando Ramiro notó que una de las cajas tenía una pequeña fisura en la esquina. Probablemente un golpe durante el transporte. Se acercó para inspeccionarla mejor y vio que el sello estaba roto. Su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que no debía abrirla, que lo mejor era ignorarlo, pero la curiosidad y el miedo se mezclaron en una combinación peligrosa. Con manos temblorosas, levantó la tapa apenas 1 centímetro. Lo que vio lo dejó paralizado. No había drogas, ni armas, ni nada de lo que había imaginado. Dentro de esa caja, perfectamente ordenados, había fajos y fajos de billetes. Dólares americanos. Miles, decenas de miles. Cerró la caja inmediatamente y dio un paso atrás, como si el dinero pudiera quemarlo. Durante el resto del día, Ramiro apenas pudo concentrarse. Pesaba mal, se equivocaba con el cambio, respondía con monosílabos. A las 7 de la tarde cerró el negocio y se quedó solo. Tenía que verificarlo. Necesitaba saber con qué estaba lidiando realmente. Cerró las cortinas metálicas de la fachada y la puerta trasera. Sacó las 6 cajas del refrigerador y una por una las abrió. $4 millones. Eso fue lo que contó. 4 millones en billetes de 100, perfectamente organizados, con bandas de papel manila etiquetadas. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Más dinero del que ganaría trabajando 100 años en esa carnicería. Era suficiente para cambiar todo, para darle a su familia una vida diferente, para salir de Oaxaca y empezar de nuevo en algún lugar donde nadie los conociera. Pero también era dinero del cartel. Dinero que seguramente estaba destinado a lavar, a mover, a usar en operaciones que Ramiro ni siquiera podía imaginar. Y él lo había visto. Ya lo sabía, ya estaba contaminado. Se sentó en el piso frío de la carnicería, rodeado de las cajas abiertas, y lloró. Lloró por la vida simple que tenía y que ahora estaba en peligro. Lloró por sus hijos, que no merecían vivir con miedo. Lloró por la decisión imposible que tenía delante. Esa noche llegó tarde a casa. Sandra lo esperaba en la sala con los brazos cruzados. ¿Dónde estabas? Te llamé 5 veces. Tuve que hacer inventario. Mintió. Ramiro, me estás mintiendo. Te conozco. ¿Qué está pasando? Él la miró a los ojos. Sandra era menuda pero fuerte, con el cabello negro recogido en una cola y la mirada de alguien que ha trabajado duro toda su vida. Era maestra de primaria y madre ejemplar. No merecía esto. Siéntate, dijo él finalmente. Le contó todo. La visita del hombre, las cajas, el dinero. Sandra escuchó en silencio, su rostro pasando del asombro al terror. Tenemos que devolverlo, dijo ella cuando terminó. Es lo que voy a hacer. En 4 días vienen por las cajas y esto termina. ¿Y si se dieron cuenta que las abriste? No se dieron cuenta. La fisura ya estaba. Solo las volví a sellar. Sandra se levantó y caminó hacia la ventana. La luz amarilla de la calle iluminaba su perfil. $4 millones, Ramiro. ¿Sabes lo que significa eso? Sí, significa que nos matan si lo tocamos, o significa que podríamos desaparecer, irnos, empezar de nuevo. Miguel podría ir a una universidad buena, Sofía tendría oportunidades,
Ramiro sintió un vértigo en el estómago. Su propia esposa estaba diciendo en voz alta lo que él había pensado en secreto. «No, Sandra, esa gente tiene recursos, contactos, nos encontrarían. ¿Y si no lo hacen? ¿Y si somos cuidadosos?» «Es demasiado arriesgado». Ella se dio vuelta bruscamente. «¿Arriesgado? ¿Como tener $4 millones del cartel en tu refrigerador? Ya estamos en riesgo, Ramiro. Ya nos vieron. Ya saben dónde vivimos, dónde trabajas. ¿Qué te hace pensar que después de devolver el dinero simplemente nos van a olvidar?» Ramiro no tenía respuesta para eso. Esa noche durmieron en camas separadas por primera vez en años. Al día siguiente, jueves, Ramiro abrió la carnicería con la sensación de estar caminando por un campo minado. Cada cliente que entraba podía ser un informante. Cada llamada telefónica podía ser una amenaza. Cerca del mediodía reconoció a un hombre que había entrado con el grupo que trajo las cajas. Estaba comprando chorizo, actuando con total normalidad, pero Ramiro sabía que estaba ahí para vigilarlo. «¿Algún problema con la mercancía que te dejé?», preguntó el hombre mientras Ramiro envolvía el chorizo. «Ninguno. Todo bien guardado». «Perfecto. El sábado vienes temprano. Te liberamos de tu carga». El hombre pagó y se fue. Ramiro sintió las piernas temblar. 2 días más. Solo tenía que aguantar 2 días más y esto terminaría. Pero esa tarde, al cerrar el negocio, encontró una nota deslizada bajo la puerta trasera. Era un papel doblado con una sola línea escrita a mano. «Sabemos que abriste las cajas». El mundo de Ramiro se detuvo. Se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Lo sabían. De alguna manera lo sabían. Quizás había cámaras, quizás la fisura era una prueba, quizás alguien lo había estado vigilando. No importaba cómo, lo importante era que lo sabían. Guardó la nota en el bolsillo y manejó a casa como un autómata. Sandra estaba preparando la cena cuando él llegó. Los niños hacían tarea en la sala. «Necesito hablar contigo», susurró Ramiro. Salieron al pequeño patio trasero. Él le mostró la nota. Sandra la leyó y palideció. «¿Qué vamos a hacer? Tenemos 2 opciones. Esperamos a que vengan y rogamos por misericordia, o nos vamos ahora». «Ahora, esta noche. Tomamos el dinero y desaparecemos». Sandra lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Estás seguro? Una vez que lo hagamos no hay vuelta atrás». «Ya no hay vuelta atrás, Sandra. Desde el momento en que abrí esas cajas, nuestro destino cambió. Podemos morir aquí o podemos intentar vivir en otro lugar». Ella asintió lentamente. «Está bien, pero tiene que ser ahora, esta misma noche». Entraron a la casa actuando con normalidad. Cenaron con los niños, vieron televisión un rato. A las 10 de la noche, cuando Miguel y Sofía estaban dormidos, Ramiro les despertó suavemente. «Necesitamos hacer un viaje de emergencia», les dijo en voz baja. «¿Ahora?», preguntó Miguel confundido. «Ahora. Empaquen lo mínimo. Una mochila cada uno. Ropa y documentos importantes. Nada más». Sofía comenzó a llorar. «¿Qué está pasando, papá?». Sandra la abrazó. «Todo va a estar bien, mi amor. Pero necesitamos confiar en papá ahora». En 30 minutos estaban listos. Ramiro salió primero, verificando la calle. Todo parecía tranquilo. El viejo Nissan familiar estaba estacionado frente a la casa. Subieron todos rápidamente. Ramiro manejó hacia la carnicería, tomando calles secundarias, verificando constantemente por el espejo retrovisor. Llegaron al negocio pasada la medianoche. Abrió la puerta trasera y entró solo. Las cajas seguían ahí, zumbando en el refrigerador. Las sacó una por una, las cargó hasta el coche. 6 cajas con $4 millones. El peso de su decisión era literal y metafórico.
Cuando terminó, cerró todo y regresó al auto. Sandra lo miraba con una mezcla de terror y determinación. ¿A dónde vamos?, preguntó Miguel desde el asiento trasero. «Al norte», respondió Ramiro mientras encendía el motor. Manejaron toda la noche. Ramiro conducía con las manos apretadas al volante, los ojos cansados pero alertas. Sandra permanecía despierta a su lado, revisando el teléfono, leyendo noticias, buscando cualquier señal de que los estaban siguiendo. Los niños se quedaron dormidos en el asiento trasero, exhaustos por la tensión. Al amanecer, cerca de Puebla, se detuvieron en una gasolinera desolada. Ramiro llenó el tanque mientras Sandra compraba café y algo de comer. Nadie hablaba mucho. Las palabras parecían innecesarias en ese momento. ¿Cuál es el plan real?, preguntó finalmente Sandra cuando volvieron a la carretera. Llegar a la frontera, cruzar a Estados Unidos, perdernos en alguna ciudad grande, cambiar de identidad si es necesario. Con ese dinero podemos hacerlo, dijo ella, si llegamos vivos. El viernes pasaron por Ciudad de México, evitando el centro, tomando el periférico hacia el norte. Ramiro había apagado su teléfono celular la noche anterior y le había pedido a Sandra que hiciera lo mismo. No podían arriesgarse a ser rastreados. En Querétaro compraron teléfonos desechables en un mercado. Durante el trayecto, Ramiro no podía dejar de pensar en la carnicería, en su padre, que había trabajado ahí 40 años, en los clientes regulares que esperaban su carne cada semana, en doña Lupita y su puesto de verduras. Había dejado todo atrás por una decisión tomada en un momento de desesperación, pero al mirar a sus hijos en el espejo retrovisor, dormidos e inocentes, supo que había hecho lo correcto, o al menos eso quería creer. El sábado por la mañana, el día en que se suponía que el cartel recogería las cajas, la familia Vázquez estaba entrando a Monterrey. Ramiro sabía que aquí las cosas se complicarían. Monterrey era una ciudad con fuerte presencia del crimen organizado, pero también era un punto crucial para llegar a la frontera. Rentaron un cuarto en un motel barato en las afueras, uno de esos lugares donde nadie hace preguntas si pagas en efectivo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Ramiro y Sandra abrieron una de las cajas sobre la cama. Los fajos de billetes creaban un paisaje surrealista bajo la luz amarillenta de la lámpara del motel. «Necesitamos un plan más específico», dijo Sandra, contando metódicamente el dinero. «Conozco a alguien en Nuevo Laredo, un primo de mi padre. No hemos hablado en años, pero podría ayudarnos a cruzar. ¿Confías en él?». Ramiro pensó un momento. «No lo sé, pero es la única opción que tenemos». Durante el domingo se quedaron en el motel, saliendo solo para comprar comida. Miguel y Sofía hacían preguntas constantemente, pero Ramiro y Sandra les daban respuestas vagas. La tensión era palpable en el pequeño cuarto. El lunes por la mañana, Ramiro llamó a su primo Héctor desde uno de los teléfonos desechables. «¿Héctor? ¿Quién habla?» «Ramiro, Ramiro Vázquez, el hijo de Joaquín». Hubo un silencio del otro lado. «Ramiro, hace años que no sé de ti. ¿Qué pasó?». «Necesito tu ayuda. Estoy en problemas y necesito cruzar la frontera con mi familia». Otro silencio, más largo esta vez. «¿Qué tipo de problemas?». «El tipo que no se puede discutir por teléfono». Héctor suspiró. «¿Dónde estás?». «En Monterrey». «Puedo verte mañana en Nuevo Laredo. Hay un restaurante que se llama El Portal. ¿Lo conoces?». «Lo voy a encontrar». 2 de la tarde. «Ven solo». El martes, Ramiro dejó a su familia en el motel y manejó las 3 horas hasta Nuevo Laredo. La ciudad fronteriza bullía con actividad, un caos organizado de comercio, tráfico y vigilancia, tanto mexicana como estadounidense. Encontró El Portal cerca del centro,
un lugar discreto con ventanas oscurecidas. Héctor lo esperaba en una mesa del fondo. Había envejecido considerablemente. Tenía 50 y pocos años, el cabello completamente gris, arrugas profundas alrededor de los ojos. Pero su mirada seguía siendo la misma, calculadora e inteligente. «Primo», dijo estrechando la mano de Ramiro con firmeza. «Héctor, gracias por verme». Se sentaron. Una mesera les trajo café sin que nadie lo pidiera. «Cuéntame», dijo Héctor directamente. Ramiro le contó una versión editada de la historia. No mencionó la cantidad exacta de dinero ni que había abierto las cajas por curiosidad. Simplemente dijo que el cartel lo había usado para almacenar algo sin su consentimiento y que ahora estaba en peligro. Héctor escuchó sin interrumpir, tomando café lentamente. «¿Trajiste el dinero?», preguntó finalmente. «Algo». «¿Cuánto?». «Suficiente para pagar lo que sea necesario». Héctor sonrió sin humor. «Ramiro, cruzar 4 personas de manera segura, con el cartel posiblemente buscándote, no es barato. Y tampoco es seguro. Para mí tampoco. Dime qué necesitas». $100,000 y 3 días para organizar todo. Ramiro sintió un golpe en el estómago, pero asintió. Era menos del 3% de lo que tenía, un precio razonable por sus vidas. «Está bien. Tienen que quedarse escondidos, nada de hoteles, nada de lugares públicos. ¿Dónde está tu familia?» «En Monterrey». «Tráelos mañana. Tengo un lugar seguro». Ramiro regresó al motel esa tarde con un plan tangible por primera vez en días. Sandra recibió las noticias con alivio mezclado con ansiedad. Al día siguiente, miércoles, empacaron todo nuevamente y manejaron hacia Nuevo Laredo. Héctor los esperaba en un almacén industrial en las afueras de la ciudad. El lugar era austero pero seguro. Había colchones en el suelo, una pequeña cocina, baño funcional. 2 hombres vigilaban la entrada, armados pero no amenazantes. «Estarán seguros aquí», dijo Héctor. «Nadie sabe de este lugar excepto mi gente de confianza». «¿Cuándo cruzamos?», preguntó Ramiro. «El sábado por la noche. He hablado con mis contactos. Van a cruzar por un túnel en Laredo. Del otro lado los recoge alguien que los llevará a San Antonio. Desde ahí ustedes siguen solos. Un túnel es la forma más segura. La frontera oficial es demasiado riesgosa para ustedes. Los siguientes 3 días fueron una espera tortuosa. Miguel y Sofía empezaban a hacer preguntas más difíciles. ¿Por qué no podían ir a la escuela? ¿Cuándo volverían a casa? Estaban huyendo de alguien. Sandra hacía lo posible por mantenerlos tranquilos, inventando historias sobre una oportunidad de trabajo en Estados Unidos. Un nuevo comienzo para todos. Ramiro pasaba las horas revisando las cajas de dinero, contándolo una y otra vez, como si los números fueran a cambiar. Había traído todo, las 6 cajas, porque dejar cualquier cantidad atrás parecía una invitación al desastre. Ahora esas cajas representaban tanto su salvación como su condena. El viernes por la noche, Héctor llegó con noticias. «Todo está listo. Mañana a las 11 de la noche los recojo aquí. Tienen que venir con lo mínimo. Nada de maletas grandes, solo mochilas pequeñas. El túnel es estrecho». «¿Y el resto?», preguntó Ramiro mirando hacia las cajas. «Lo llevas contigo, pero lo vas a tener que dividir. No puedes cargar cajas de plástico por un túnel. Necesitas mochilas resistentes». Sandra y Ramiro pasaron toda la noche del viernes dividiendo el dinero en varias mochilas más pequeñas que Héctor les había conseguido. 4 mochilas negras, cada una con aproximadamente $1,000,000, más algo de ropa y documentos. Era arriesgado, pero no había otra opción. El sábado transcurrió en un silencio tenso. Los niños sentían que algo importante estaba por suceder. A las 10 de la noche, Héctor llegó con una camioneta sin placas. «Es hora», dijo simplemente.
Subieron todos. Ramiro delante con Héctor, Sandra y los niños atrás. Manejaron por calles oscuras, evitando las avenidas principales. Después de 20 minutos, se detuvieron frente a lo que parecía ser un taller mecánico abandonado. «Aquí es», dijo Héctor. Entraron por una puerta lateral. Adentro, bajo luz de linternas, había otros 2 hombres. Uno de ellos movió una plataforma metálica en el suelo, revelando una abertura estrecha. «El túnel mide aproximadamente 200 metros», explicó Héctor. «Al final hay una escalera que sube a un sótano en Laredo. Ahí los espera mi contacto. Se llama Martín. Es de confianza». Ramiro miró la oscuridad del túnel y sintió claustrofobia anticipada. «¿Es seguro?» «Tan seguro como puede ser. He movido más de 100 personas por aquí. Nunca he perdido a nadie». Sandra apretó la mano de Ramiro. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Podemos hacer esto?», susurró. Miguel y Sofía miraban el agujero con una mezcla de miedo y fascinación. Ramiro se arrodilló frente a ellos. «Escúchenme bien. Vamos a caminar por ese túnel. Va a estar oscuro y estrecho, pero vamos a estar juntos todo el tiempo. Mamá va adelante con Sofía. Yo voy atrás con Miguel. No hay nada que temer. ¿Entendido?». Ambos asintieron, demasiado asustados para hablar. Héctor le entregó a Ramiro un sobre. «Aquí están los documentos que van a necesitar. Licencias de conducir falsas, tarjetas de seguro social. No son perfectas, pero servirán mientras se establecen. También está la dirección de Martín en San Antonio. Pueden quedarse con él unos días mientras encuentran algo permanente». «Gracias, Héctor. No sé cómo agradecerte. Solo cuida a tu familia». Y Ramiro... Héctor lo miró seriamente. «Ese dinero que llevas, sea lo que sea, asegúrate de usarlo con inteligencia. El dinero sucio tiene una forma de perseguirte». «Lo sé». Héctor abrazó a su primo. «Buena suerte». Sandra bajó primero, con Sofía aferrada a su mano. Luego Miguel, con Ramiro detrás. Las mochilas con el dinero las cargaban todos, distribuidas para balancear el peso. La entrada del túnel era apenas lo suficientemente alta para caminar agachado. El aire era húmedo y pesado, olía a tierra mojada y moho. Avanzaron en fila, iluminados solo por las linternas que les había dado Héctor. El túnel era un cilindro estrecho de madera reforzada, obviamente cavado con cuidado durante meses o años. Cada 10 metros había una bombilla que proporcionaba algo de luz, conectadas a un generador en algún lugar. «¿Cuánto falta?», preguntó Sofía con voz temblorosa, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 10 minutos. «Ya casi llegamos, mi amor», mintió Sandra, aunque en realidad no tenía idea. El túnel parecía interminable. Ramiro sentía las mochilas pesadas en su espalda, el sudor corriéndole por la frente. Miguel respiraba pesadamente detrás de él. De repente, escucharon un ruido extraño, un crujido, como madera rompiéndose. Todos se detuvieron. «¿Qué fue eso?», preguntó Miguel. «Nada, solo el túnel asentándose». «Sigan caminando», dijo Ramiro con más confianza de la que sentía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vieron luz al final del túnel. No era el final exactamente, sino una escalera de metal que subía hacia un techo. Sandra llegó primera y subió con Sofía. Ramiro esperó abajo con Miguel hasta que escuchó la voz de Sandra desde arriba. «¡Ya llegamos! ¡Suban!». Miguel subió rápidamente, seguido por Ramiro. Emergieron en un sótano pequeño, lleno de cajas y herramientas. Un hombre de unos 30 años los esperaba. Era delgado, con barba corta y una gorra de béisbol. «¿Martín?», preguntó Ramiro. «El mismo. Bienvenidos a Estados Unidos», dijo con una sonrisa. «Héctor me pidió que los cuidara. Tengo una camioneta afuera».
Los llevo a San Antonio. Subieron por unas escaleras y salieron a lo que parecía ser un garaje residencial normal. Afuera, la noche tejana era clara y fresca. Después del aire viciado del túnel, Ramiro respiró profundamente, sintiendo por primera vez en días algo parecido a la esperanza. La camioneta de Martín era una Ford F-150 gris, común en la zona. Subieron todos, las mochilas en la parte trasera cubiertas con una lona. Martín manejó con cuidado, respetando cada señal de tránsito, sin llamar la atención. Eran las 2 de la mañana del domingo y las calles de Laredo estaban mayormente vacías. 3 horas hasta San Antonio, dijo Martín. Pueden descansar si quieren. Sandra abrazó a sus hijos en el asiento trasero. Miguel y Sofía finalmente se quedaron dormidos, exhaustos por la tensión y el esfuerzo. Ramiro miraba por la ventana las luces ocasionales de la carretera interestatal. Estaban del otro lado. Habían cruzado. Pero el miedo no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Llegaron a San Antonio cuando el sol comenzaba a salir. Martín los llevó a una casa modesta en un barrio tranquilo del lado oeste de la ciudad. Era una casa de una planta, con jardín pequeño y una cerca de madera. «Es de mi tía», explicó Martín. «Está de viaje por un mes. Pueden quedarse aquí mientras encuentran algo permanente. Nadie va a venir». Entraron a la casa. Era sencilla pero limpia, con 2 habitaciones, sala, cocina y baño. Después de días en moteles y almacenes, parecía un palacio. «Gracias, Martín. ¿Cuánto te debemos?», preguntó Ramiro. «Héctor ya me pagó, pero si necesitan algo, cualquier cosa, aquí está mi número», dijo entregándole una tarjeta con un número de teléfono escrito a mano. Cuando Martín se fue, la familia Vázquez se quedó sola por primera vez desde que habían huido. Se sentaron en la sala, mirándose unos a otros, procesando todo lo que había pasado en la última semana. «¿Ahora qué?», preguntó finalmente Miguel. Ramiro miró a Sandra, luego a sus hijos. «Ahora empezamos de nuevo». Durante las siguientes semanas, la familia se adaptó a su nueva realidad. Ramiro usó los documentos falsos para conseguir trabajo en una carnicería de un mercado hispano. El dueño, un hombre de origen guatemalteco llamado Julio, no hizo muchas preguntas cuando vio las habilidades de Ramiro con el cuchillo. «¿Sabes lo que haces?», dijo Julio después de verlo trabajar el primer día. «El trabajo es tuyo». Sandra encontró empleo como asistente en una guardería. No era enseñar, que era lo que amaba, pero era un comienzo. Miguel y Sofía se inscribieron en la escuela local. Al principio fue difícil por el idioma, pero ambos eran inteligentes y empezaron a adaptarse. Ramiro había escondido la mayor parte del dinero en una unidad de almacenamiento que rentó bajo un nombre falso. Solo mantenía pequeñas cantidades en la casa, suficiente para gastos normales. Sabía que tenían que ser cuidadosos. Depositar o gastar grandes cantidades de efectivo levantaría sospechas. Con el tiempo, Ramiro comenzó a usar el dinero estratégicamente. Compró una casa pequeña en un vecindario tranquilo, pagando en efectivo, pero estructurando la transacción para que pareciera un préstamo de un familiar. Invirtió en un pequeño negocio legítimo, una taquería, que Sandra podía manejar. Poco a poco, lavaban el dinero a través de operaciones reales. Los meses pasaron, luego un año. La familia Vázquez se había convertido en la familia Mendoza, según sus documentos falsos. Ramiro Mendoza, Sandra Mendoza, Miguel y Sofía Mendoza. Nombres nuevos para vidas nuevas. Los niños prosperaban. Miguel jugaba fútbol en la escuela. Sofía había hecho amigas, Sandra sonreía más que antes, pero Ramiro nunca dejaba de mirar por encima del hombro. Cada cliente nuevo en la carnicería donde trabajaba, cada carro desconocido en su calle,
Cada llamada telefónica a horas extrañas lo ponía en alerta. Sabía que el cartel tenía recursos, conexiones, memoria larga. $4 millones no era una cantidad que simplemente perdonaban. Una tarde de verano, 2 años después de su llegada a San Antonio, Ramiro estaba cerrando la carnicería cuando notó un carro negro estacionado al otro lado de la calle. No era el carro en sí lo que llamó su atención, sino el hecho de que había estado ahí por más de 1 hora. Terminó de cerrar rápidamente y caminó hacia su carro, un Toyota Camry usado que había comprado meses antes. Cuando arrancó el motor, el carro negro se movió también. Ramiro sintió el estómago contraerse. Manejó con cuidado, tomando rutas aleatorias, dando vueltas innecesarias. El carro negro se mantenía a distancia, pero seguía ahí. No era su imaginación. En lugar de ir directo a casa, Ramiro manejó hacia una estación de policía. Estacionó frente a la entrada y esperó. El carro negro pasó lentamente, sin detenerse, y desapareció en el tráfico. Ramiro esperó 30 minutos antes de salir. Tomó una ruta completamente diferente a casa, verificando constantemente por los espejos. Cuando llegó, Sandra supo inmediatamente que algo estaba mal. ¿Qué pasó? Creo que alguien me estaba siguiendo. Sandra palideció. ¿Estás seguro? No completamente. Pero sí, creo que sí. Esa noche no durmieron. Ramiro se sentó junto a la ventana con las luces apagadas, vigilando la calle. Nada fuera de lo común. Quizás había sido paranoia. Quizás había sido real. No podía estar seguro. Durante los días siguientes, Ramiro cambió sus rutinas. Tomaba rutas diferentes al trabajo. Salía a horas distintas. Estaba constantemente alerta. No volvió a ver el carro negro, pero la sensación de ser observado nunca desapareció completamente. Una noche, 3 meses después del incidente del carro negro, Ramiro recibió una llamada en el teléfono desechable que todavía conservaba. Era un número que no reconocía. «Hola», contestó con cautela. «Hola, Ramiro», dijo una voz que reconoció inmediatamente. Era el hombre de los lentes de sol, el que había entrado a su carnicería en Oaxaca hacía más de 2 años. El corazón de Ramiro se detuvo. «¿Cómo conseguiste este número?» «Tenemos nuestras formas. No fue difícil». «San Antonio es una ciudad grande, pero no tan grande. ¿Qué quieres?» «Solo quería que supieras que sabemos dónde estás. Sabemos lo que hiciste. Sabemos que tienes nuestro dinero». Ramiro cerró los ojos. «¿Por qué tardaron tanto?» El hombre rió. «Porque no teníamos prisa. $4 millones es mucho dinero, sí, pero también es una buena lección. Dejamos que la gente crea que escapó, que lo logró, y luego los encontramos. Puedo devolver el dinero». «Ya no se trata del dinero, Ramiro. Se trata del respeto, se trata del mensaje que mandamos. Por favor, tengo familia, niños. Todos tenemos familia, esa no es una excusa». Hubo una pausa. Ramiro podía escuchar su propia respiración, acelerada y superficial. «Pero», continuó el hombre, «tengo una propuesta. Devuelves el dinero, todo, más intereses, y trabajas para nosotros aquí en San Antonio. Tienes contactos, conoces el área ahora, puedes ser útil. ¿Y si me niego? Entonces tu familia amanece en las noticias. Es tu decisión». Todos. La línea se cortó. Ramiro se quedó sosteniendo el teléfono, temblando. Sandra entró a la habitación. «¿Quién era?» «Ellos. Nos encontraron». Sandra se cubrió la boca con las manos. «¿Qué vamos a hacer?» Ramiro pensó durante un largo momento. Habían tenido 2 años de paz, 2 años de nueva vida, 2 años que ahora parecían haber sido solo un préstamo temporal de una realidad que siempre los había estado persiguiendo. «Tenemos que irnos otra vez», dijo finalmente. «¿A dónde? Si nos encontraron aquí,
Nos encontrarán en cualquier lugar. Entonces tenemos que desaparecer de verdad. Cambiar todo. Nuevos nombres reales. No solo documentos falsos. Cirugía plástica si es necesario. Mudarnos a un lugar donde nunca pensarían buscarnos. Durante los siguientes días, Ramiro hizo planes en secreto. Contactó a Martín, quien lo conectó con personas que se especializaban en hacer desaparecer gente. Era caro, muy caro, pero todavía tenía suficiente dinero. A través de una red de contactos que prefería no conocer demasiado bien, Ramiro organizó nuevas identidades completamente legítimas. No documentos falsos, sino identidades construidas desde cero, con historias respaldadas por registros reales. El plan era mudarse a Alaska, un lugar remoto, frío, donde una familia hispana no llamaría tanta atención en las ciudades más grandes como Anchorage, lejos del calor de Texas y México, lejos de las rutas normales del cartel. Una semana después de la llamada telefónica en medio de la noche, la familia Vázquez, ahora convertida en la familia Morrison, según sus nuevas identidades, salió de San Antonio. Dejaron todo atrás excepto algunas pertenencias personales y el dinero que quedaba, ahora reducido a aproximadamente 2 millones después de todos los gastos. Manejaron hacia el norte, hacia un destino que ni siquiera los niños conocían. Miguel y Sofía, ahora adolescentes, entendían que estaban huyendo nuevamente, pero habían aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Pasaron por Denver, luego por Montana, finalmente entrando a Canadá y de ahí volando a Alaska. El viaje tomó una semana completa, utilizando métodos diferentes de transporte, pagando siempre en efectivo, dejando el menor rastro posible. Anchorage, en otoño, era un mundo diferente. El aire frío y limpio, las montañas nevadas visibles desde la ciudad, los días cada vez más cortos mientras se acercaba el invierno. La familia Morrison rentó un apartamento pequeño en el lado oeste de la ciudad. Ramiro, ahora llamado Robert Morrison, encontró trabajo en una planta procesadora de pescado. No era carnicería, pero las habilidades eran transferibles. Sandra, ahora Sarah Morrison, trabajaba desde casa como traductora freelance, usando su dominio perfecto del español e inglés. Miguel y Sofía, ahora Michael y Sophie, entraron a la escuela secundaria local. Los meses en Alaska se convirtieron en un año, luego 2. La familia se adaptó al frío, a la oscuridad del invierno, a la luz constante del verano. Hicieron amigos, construyeron una vida. El dinero restante lo invirtieron cuidadosamente en fondos indexados y propiedad inmobiliaria, todo bajo sus nuevas identidades legítimas. Ramiro nunca volvió a recibir una llamada del hombre de los lentes de sol. Nunca volvió a ver carros sospechosos siguiéndolo. Con el tiempo, la tensión constante en sus hombros comenzó a disminuir. Pero nunca desapareció completamente. Cada vez que sonaba el teléfono inesperadamente, cada vez que alguien tocaba la puerta sin avisar, su cuerpo se ponía en alerta. 5 años después de huir de Oaxaca, Michael se graduó de la secundaria con honores. Recibió una beca para estudiar ingeniería en la Universidad de Alaska Fairbanks. Sophie, 2 años menor, estaba considerando estudiar medicina. Eran niños estadounidenses ahora, con apenas recuerdos de México, de la carnicería, de la noche en que su vida cambió para siempre. Una tarde de primavera, Ramiro estaba sentado en el pequeño porche de la casa que finalmente habían comprado, mirando las montañas Chugach en la distancia. Sandra salió con 2 tazas de café y se sentó a su lado. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En todo, en nada, en cómo llegamos aquí».
¿Te arrepientes? Ramiro pensó cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de haber abierto esas cajas, me arrepiento de haber puesto a nuestra familia en peligro, pero no me arrepiento de haberlos sacado de ahí, de habernos dado una oportunidad. Pagamos un precio alto por esta vida, dijo Sandra. Dejamos todo atrás. Familia, amigos, identidad. Sí, pero seguimos juntos. Y estamos vivos. Sandra tomó su mano. ¿Crees que algún día podamos dejar de mirar por encima del hombro? No lo sé. Tal vez nunca. Ese es el precio del dinero que tomamos. No es solo el dinero, es la memoria. Es saber que en algún lugar alguien todavía podría estar buscando al carnicero de Oaxaca que desapareció con $4 millones. Pero hasta ese día, si alguna vez llegaba, Ramiro continuaría levantándose cada mañana, iría a trabajar, volvería a casa con su familia. Continuaría siendo Robert Morrison, un inmigrante mexicano que había construido una vida honesta en Alaska. Y el carnicero Ramiro Vázquez, el hombre que había encontrado $4 millones del cartel y había desaparecido, permanecería enterrado en el pasado, en un refrigerador en Oaxaca, en una carnicería que probablemente ya no existía. Los años continuaron pasando. Michael se graduó de la universidad y consiguió trabajo en una compañía petrolera en Anchorage. Sophie fue aceptada en la escuela de medicina en Seattle. La familia Morrison prosperaba. El dinero restante, invertido sabiamente durante años, se había multiplicado. No eran ricos, pero vivían cómodamente, sin preocupaciones financieras. En el 10º aniversario de su huida, Ramiro cumplió 52 años. Sandra organizó una pequeña fiesta en casa con algunos amigos cercanos que habían hecho en Alaska. Mientras cortaba el pastel, rodeado de gente que lo conocía como Robert, que no sabía nada de su vida anterior, Ramiro sintió algo que no había sentido en una década, algo parecido a la paz. Esa noche, después de que todos se fueron, recibió un paquete. No tenía remitente, solo su dirección. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita a mano y una fotografía vieja. La fotografía era de su carnicería en Oaxaca, tomada desde afuera. La nota decía simplemente, «Nunca olvidamos. Pero a veces perdonamos. Vive bien, carnicero». Ramiro quemó la nota y la fotografía en la chimenea esa noche, viendo cómo el papel se convertía en cenizas. No sabía si era realmente un perdón o simplemente otro juego psicológico, pero decidió creerlo. Decidió creer que finalmente era libre. Sandra lo encontró mirando las llamas. ¿Todo bien? Sí, dijo él, y por primera vez en 10 años realmente lo sentía. Todo está bien. La vida continuó.